Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Nos preparamos entonces para comenzar la discusión de la última lección de esta revista, de la revista El Discípulo. Este es el último trimestre que ha comprendido desde el mes de junio hasta agosto 2023. Hemos estado tocando en este pasado trimestre el tema, el reino justo de Dios. Ese ha sido el tema que hemos estado tocando en este pasado trimestre. Y el tema de este mes de agosto es el reino eterno de Dios. Tenemos para esta mañana la lección número 26, que está en la revista El Discípulo, la página 289, para los que tengan la revista a la mano. Estas lecciones han sido trabajadas por la reverenda Mayra Sanabria Nieves. Vamos a estar en la mañana de hoy estudiando el texto bíblico que comienza en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 28. El texto áureo, o el texto a memorizar, a recordar, es el que está precisamente el último versículo de la lección de esta mañana, que sería 1 Corintios 15, 28. Y este lee como sigue: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Un poquito complicado, ¿verdad? Esa terminología que se usa allí, pero al final de esta discusión estaremos mirando eso en detalle, ¿ok? El título de la lección para la mañana de hoy es El poder de la cruz. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestras manos y saber y afirmar que en la cruz hay poder? Por eso estamos aquí. Porque hemos creído que lo que sucedió en la cruz hace muchos años es muy importante, ha sido importante para nuestras vidas. Y nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a pasar a la próxima, reconocer la resurrección de Cristo como el punto originario para la resurrección de los creyentes fieles. Lo que pasó en la cruz, la muerte y eventual resurrección de Cristo, es el punto originario para la resurrección de nosotros, los creyentes fieles. Consideremos la intervención del apóstol Pablo con los corintios en ese momento allá, en el siglo I, tal como interviene la iglesia con los no creyentes en el día de hoy. Ese comentario que hizo Pablo con la gente de Corinto, cómo nos aplica a nosotros en el día de hoy y qué nos toca a nosotros como iglesia hacer. Y afirmar nuestros valores cristianos y de base bíblica. Pasamos a la próxima. Solo hay una palabra en el vocabulario bíblico de esta mañana y es resurrección. Y viene del latín resurrectio, que significa levantar de nuevo. Regresar a la vida después de haber muerto. Se refiere principalmente a la resurrección de Cristo, en este caso, el evento central de la fe cristiana, y estaremos mirando eso en detalle. Pero si uno mira y estudia el Antiguo Testamento, en Jonás 11:25, también 11:25 también se habla de la resurrección de Cristo, es la garantía de quienes creen en él también resucitarán. No es Jonás, es Juan en ese caso, 11:25. Y en el Antiguo Testamento, en Daniel y en Jonás,
algo que debe también pensarse con mucha seriedad es el hecho de que la resurrección no será exclusivamente para los creyentes. Eso lo vamos a estar mirando en detalle ahorita. Porque siempre hablamos de que los muertos en Cristo resucitan primero y los que no murieron en Cristo resucitan, sí o no. Pues hablaremos un poquito de eso. Comenzamos introduciendo el tema. Para nosotros como cristianos es fundamental creer en la resurrección como persona y como cuerpo. De eso se trata esta lección. Las tradiciones teológicas judías rechazaban este concepto, aunque en el Antiguo Testamento estábamos diciendo que habían unas menciones en Isaías y en Jonás que hablan de la resurrección. Jesús confirmó la resurrección en sus enseñanzas y de este modo mostró su poder sobre la muerte. Y como Jesús usaba ejemplos cuando hablaba, ¿verdad? Para que pudiéramos entender, pues uno de sus ejemplos fue su propia vida, ¿verdad? La resurrección de la hija de Jairo es un ejemplo de resurrección. Y de Lázaro también, ¿verdad? Y esos fueron ejemplos que Jesús usó para mostrarnos la restauración de la vida aquí en la tierra. Pero cuando Cristo vuelva, hemos hablado que los muertos que creyeron tendrán cuerpos incorruptibles. Nuestro cuerpo es corruptible, se corrompe, se daña, se desmorona y desaparece. Pero el cuerpo, cuando el Señor nos levante, que era lo que estaba hablando con el hermano Johnny hace un momentito, ese va a ser incorruptible y serán transformados los cuerpos de los que están vivos. Los que están vivos no tendrán el mismo cuerpo. Eso es lo que dice la palabra. Y la porción bíblica que estudiaremos se encuentra en la carta escrita por el apóstol Pablo a Corintios. Y Corinto era una ciudad griega. Siendo una ciudad griega, está poblada por una gran parte de gente que son griegos. Y ellos, específicamente los griegos, no creían en la resurrección de los muertos. Dice la palabra, vamos a la próxima, la mayoría, los ejemplos y la literatura que uno puede leer, que la mayoría de los filósofos griegos consideraban el cuerpo humano como una prisión y se acostumbraba a recibir la muerte como una liberación de esa prisión, una liberación de la esclavitud. De esta forma de pensar, la iglesia en Corinto, pues la gente que está allí son muchos griegos y hay también judíos. Entonces los judíos adoptan esa forma de pensamiento de los griegos que estaban en Corinto. Y entonces surge esta problemática, que es la que Pablo está trabajando. Leyendo Corintios, también vemos que en un momento Pablo, hablándole a los judíos, como muchos de ellos a veces no aceptaban lo que él les decía, él les dice, pues entonces yo le voy a hablar a los no judíos, que eran los que le decían gentiles o paganos. Y de ahí sale Pablo, ¿verdad? Como el apóstol que le habla a los gentiles, ¿verdad? Así que viendo esta problemática que había en esa circunstancia de la iglesia iniciando allí en Corinto, pues Pablo dedica un tiempo para hablarles y hablarles la verdad de la resurrección, que sabemos todos que tiene implicaciones doctrinales como muy prácticas para la vida y que eran tan importantes que no se podían pasar desapercibidas o pasar por alto. Así que
Pablo dedica un tiempo para hablar de este tema. Pablo les recuerda a los creyentes de Corinto el evangelio que él mismo les ha predicado y que ellos creyeron. Veremos ahora en estos próximos minutos de qué se trata este tema. ¿Ok? Y vamos a comenzar leyendo la lección bíblica que se encuentra en 1 Corintios 15, los primeros 3 versículos de la lección, que son 20, 21 y 22. Y como siempre le pedimos a nuestro hermano Juan Amador que nos haga lectura de estos 3 versículos. Sí. Dios le bendiga, iglesia. La palabra del Señor lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de... Oh, gloria a tu nombre, Padre. Por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Amén. Así que Pablo empieza a hablar de las primicias, ¿verdad? Las primicias es como que lo primero, como un anticipo, ¿verdad? Y él está hablando en referencia a las primicias de las cosechas, que así es que está la palabra, la primicia, que será entregada al Señor, ¿verdad? Y en este caso, esas ofrendas y todo lo demás, él usa ese tema y lo ata a la resurrección de Cristo. Cristo es un ejemplo muy único y es el primero como primicia porque muere, resucita y vive. Y sabemos nosotros y creemos que vive para siempre, ¿verdad? Y la garantía entonces de los creyentes que mueren en el Señor es que los creyentes que duermen han de resucitar para estar con nuestro Señor para siempre. Pablo hace la referencia a la muerte como un sueño y no como el mal terrible que representaba la muerte para el pueblo gentil y pagano. Y aún representa para las personas que no creen en el Señor. ¿Verdad? Una vez uno conoce del Señor, ya uno no tiene, ¿verdad? No debiera tener uno miedo a morir, ¿verdad? Si estamos preparados y conocemos del Señor, no debiéramos tener ese miedo. Hermano Johnny. El hermano Johnny nos dice que en su juventud sentía mucho miedo y hacía preguntas de qué será de mí cuando yo muera, ¿verdad? Y hace 25 años conoce al Señor y entonces hoy día ve esto muy diferente. Dice el hermano Johnny que ese miedo se quitó. Eso lo hace el Señor, ¿verdad que sí? Y Pablo les dice a la gente en Corinto que la resurrección de Cristo ha sido un adelanto, una primicia, de que los que ya han muerto y los que morirán creyendo, confiando y dependiendo de Cristo, también alcanzarán la resurrección. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La realidad gratificante es que los que mueren en Cristo, dice la lección bíblica, esos volverán a vivir. Esos volverán a vivir.
yo he entendido eso, ¿verdad? Y me he pensado y diciendo que qué maravilloso que va a haber, perdón, va a haber dos eventos en un mismo momento. Los que mueren en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán levantados, ¿verdad? Son dos eventos que van a suceder en un mismo tiempo. Así mismo es. Eso será bien especial. Nelly. A mí, mi hijo menor me envió un video de un accidente que hubo allá en Estados Unidos y la persona la tuvieron que buscar en un helicóptero para poderla llevar, pero aparentemente la persona, cuando la montaron en el helicóptero y el helicóptero empezó a subir, parece que la persona murió. Y entonces todos los que estaban observando gritaban: miren, miren eso, miren eso. Y a mí me causó conmoción cuando yo lo vi, porque cuando el helicóptero iba subiendo, salió como un humo del helicóptero y ¡zum!, subió. Y una persona estaba hablando y dice: verdaderamente los que mueren en Cristo Jesús, el cuerpo se queda inerte acá en la tierra, pero el espíritu y el alma suben directamente al Creador, ¿verdad? Y eso me impactó mucho y fue algo real, ¿sabes? Porque de ahí la gente empezó a hablar y uno oye los comentarios, pero una persona creyente dijo eso: miren, para que vean el poder y el amor y la misericordia del Señor, cómo nos cuida. Que eso era como un humito así, pero iba ¡pum! Amén. La próxima. El hombre fue responsable de la muerte en los inicios por el pecado original, que en este caso fue Adán. Y la resurrección de los muertos vino por Cristo también, pero hombre que sufrió, pasó por el dolor y por el quebranto. Así que el Señor en forma de hombre llevó nuestras cargas, nuestro dolor, nuestras enfermedades, todas en la cruz del Calvario por nosotros. Miramos ahora los versículos 23, 24 y 25, Johnny. Pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar, después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue, gloria a tu nombre, Padre, y entregue el reino de Dios y Padre, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos. Bendito tu nombre, Señor. Hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Amén. Está hablando esta porción bíblica de la segunda venida de Cristo. Y ese es el punto de referencia que sugiere su continua presencia. El Señor resucitó y fue levantado. Y ahora están hablando de cuando regrese, ¿verdad? Y el proceso, según lo estudiamos, tiene un orden. Primero es Cristo. Resucitado, muere, resucita, regresa por nosotros. Luego, los cristianos. Y luego el fin con la terminación de la historia del mundo. Pero según vemos, hay un poquito de tiempo, un intervalo entre la venida de Cristo y la consumación final. Eso se toca en detalle, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Ese periodo de tiempo es un periodo en el que caen vencidos todos los poderes opositores. Vamos a la próxima. La consecuencia más fatal del pecado
es la muerte. Pero no la muerte como nosotros conocemos. No es la muerte porque perdimos la vida en este tiempo y nos llevan y nos sepultan. Es la muerte final a la que es referencia aquí. Esa muerte es el último enemigo que va a ser vencido. Y el punto de que todos serán resucitados es bien importante, que no significa que todos serán salvos. Cristo en primer lugar, en segundo lugar los creyentes piadosos, la iglesia cristiana, que son los que serán levantados y murieron en Cristo, y finalmente se le van a levantar los inconversos, el resto de las naciones, los que van a estar separados, ¿verdad? Que van a la muerte, pero la muerte eterna. Cristo reinará como el Señor soberano del cielo y la tierra hasta que todo esté sujeto a Él. Va a llegar el día en que Cristo vencerá definitivamente la muerte, y en ese momento Cristo domina todo. En ese momento que ya Cristo está dominando todo, Cristo como Hijo entregará el reino de Dios al Padre. Y entonces se convierte en el todo para todos. Lo vamos a ver ahora. 26, 27 y 28, Johnny. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque todos los que han sometido, porque todo lo ha sometido, todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluya a Dios mismo, ya que es Él quien lo sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo es el Hijo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Dios le bendiga. Amén. Así que cuando todo esto ocurra, Cristo doblará rodillas ante el Padre y Dios será todo en todos. Alabamos su nombre. ¿Cómo nosotros aplicamos un poco todo lo que hemos estado hablando en estos pasados minutos, verdad? Pablo sabía que en Corinto se hablaba sobre la resurrección de los muertos. Y una de las preguntas que ellos se hacían era, ¿resucitan realmente los muertos? También se preguntaban, ¿cómo es la naturaleza del cuerpo resucitado del creyente en Cristo? ¿Cómo es que va a resucitar? ¿Cómo será? Y la mentalidad o la forma de pensar del pueblo allá en Corinto en ese siglo I es que no se cuestionaba la inmortalidad del alma, en específico entre los paganos, entre los no judíos. No había problema con que el alma no moría. No había problema con eso. Pero a algunos les parecía absurda la resurrección del cuerpo. Y algunos cristianos pensaban en la vida eterna de acuerdo con la inmortalidad del alma. Y recuerden, esos cristianos estaban en Corinto, y Corinto estaba lleno de gente griega, ¿verdad? Y tarde o temprano, la forma de pensar del pueblo donde uno está, pues, ¿verdad? Se criolliza un poco lo que uno hace, ¿verdad? Uno se adapta y uno trae cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, Pablo tiene que dedicar tiempo a hablar de este tema, ¿verdad? Porque habían unas preguntas, no pensaban que el alma fuera el problema, era el cuerpo. Ese muere, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y en términos positivos, el Cristo resucitado de entre los muertos ofrece la certeza de la resurrección humana. El poder de Cristo resucitó a la hija de Jairo.
El poder de Cristo resucitó a Lázaro. Y el poder de nuestro Dios resucitó al mismo Cristo. Así que en términos positivos, el Cristo resucitado ofrece una contestación a esas preguntas de la resurrección, ¿verdad? Pablo, vamos a la próxima, habla sobre varios asuntos y establece unos aspectos importantes sobre el tema de la resurrección de Jesús. Y todos sabemos que es un asunto histórico, la resurrección de Jesús. Y esta resurrección es un elemento crítico en el plan eterno de Dios para establecer el dominio de su reino. La certeza de nuestra resurrección transforma nuestras vidas. Transforma nuestra vida y cambia la mortalidad a inmortalidad. Transforma nuestra vida y cambia nuestro ser de ser pecadores a ser inocentes. Porque justificados en Cristo somos todos los que hemos creído en Él. Ya no seremos acusados por pecar. Y de ser semejantes a Adán, que ahí fue que viene la muerte, pasamos a ser semejantes en Cristo. Y ahora viene la vida. En esa porción bíblica, Pablo coloca el fundamento de la muerte de Cristo para salvarnos de nuestros pecados, número uno, pero al final habla sobre la resurrección de Cristo como garantía de todas las promesas del Señor. Entonces, nuestra misión es dedicarnos a vivir para Dios, confiados de que el Señor, de que en el Señor todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo tiene un fin y tiene un propósito. No es en vano. Si usted habla del Evangelio y no es recibido en un lugar, no es en vano. Siga hablando del Señor. No lo rechazaron a usted, rechazaron al Señor. Pero el Señor te dio ese beneficio. Síguelo haciendo donde quiera que te pares. Johnny. Claro. Pero no te rechazan a ti, Johnny. Eso, no pierdas ánimo, porque nunca está en vano hablarle al Señor. La hermana Besaida.
Amén. La hermana Baisaida nos está comentando de que esta lección le ha traído mucha paz a su corazón, porque toca este tema de la muerte con la esperanza de que tendremos resurrección los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Y ya no se toca este tema con miedo, con preocupación, con dolor, sino que uno lo toca con esperanza, ¿verdad? Y la esperanza de la resurrección provee a nuestra vida en la tierra un nuevo enfoque, un nuevo significado. La esperanza a la que nos referimos no es solo para que la pasemos mejor ahora, ciertamente. Conocer del Señor nos ayuda a pasarla mejor ahora también. Porque cambiamos y ya no hacemos lo mismo, ¿verdad? Y lo que hacíamos antes ya no lo hacemos hoy, de ser cántico, ¿verdad? Entonces, indudablemente aplica para el ahora también. Pero el centro de esa esperanza y de las promesas de Dios es que vamos a tener vida eterna. Y es una vida que es para siempre. Vamos a la próxima. Este punto no está tocado en la lección, pero fue algo que me marcó a mí. Yo estaba meditando en esta palabra. Siempre que uno le toca hablar del Señor, la oración debe ser: háblame a mí, Señor, háblame a mí, para yo poder llevar esa palabra. Revela esa palabra para que yo la pueda llevar. Y mirando videos, leyendo, mirando cositas, viene esta pregunta: ¿quién entre nosotros ha perdido un ser querido recientemente? ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros tenemos que levantar la mano. Hoy nosotros podemos hablar de esta experiencia difícil, teniendo la confianza y teniendo la certeza de que Dios volverá a vida a aquellos que descansaron en sus promesas. Y 1 Corintios 15, 54, un poquito más adelante de lo que nosotros hemos estado mirando en esta lección, dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tiene la última palabra. Esa la tiene la vida y la victoria en Jesús. Luego, en el próximo versículo, en el 55, miren lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El que creyó en el Señor, ya la muerte no tiene poder. Está descansando y será levantado cuando el Señor venga. Ya no con cuerpo corruptible, sino con cuerpo incorruptible. Y los que estemos allí, si estamos ahí, no seremos levantados con el mismo cuerpo. La palabra dice que seremos transformados, ¿verdad? Así que, ¿qué nos resta? En el último versículo, en el 58, dice: así que, hermanos míos amados, con tanto amor le habla Pedro a sus hermanos en Corinto, les dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano. Qué bueno es el Señor que tiene ese cuidado de nosotros. ¿Verdad? Manita Margarita, sí. Esta mañana yo venía hablando con el Señor como todas las mañanas, pero específicamente le estaba preguntando, mirando al cielo, ¿por dónde viene? O sea, ¿por dónde es que vas a salir? ¿Cuándo es que viene? Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. Y bendito sean las personas que dicen que audiblemente Él le habla. Pero puso en mi corazón esta oración o esta frase. Nosotros, usted, la iglesia, ¿se han preguntado alguna vez por qué Él no ha llegado todavía? Pues lo que Él me puso en mi sentimiento es hasta que más personas, o sea, hay que seguir dando ejemplo, dando oración, llevando esta prédica afuera de la iglesia, porque Él necesita que más personas lleguen, se salven. Él está esperando piadosamente, está esperando para que más personas lleguen a esa bendición que tú acabas de mencionar. Amén. Dice la palabra que no se sabe cuándo va a ser ese día. Amén. Solamente Dios lo sabe. El Padre es el que lo sabe. Ese misterio no está en nosotros conocerlo. Sí tenemos nosotros delante el reto de poder llevar un mensaje no con miedo, sino con esperanza, con amor, con el amor que ha tenido el Señor, que no vio nuestra inmundicia y nos transformó, nos cambió, nos hizo nuevas personas, y podemos disfrutar de la salvación que el Señor nos da en el ahora, en el hoy. Y si morimos en Cristo, sabemos que seremos levantados cuando suene la trompeta y llegue el día. Ese misterio, ¿cuándo será? No lo sabemos. Y realmente no es lo importante. Lo importante es que nosotros vivamos la vida de la forma en que Cristo nos enseñó que la viviéramos. Por eso damos gracias al Señor. Y aunque con pena y con dolor hemos perdido seres queridos recientemente, podemos ver la vida con esperanza, sabiendo que el Señor es bueno, ha sido bueno y será bueno, porque esa es su naturaleza. Dios es bueno. Nos despedimos orando al Señor. Señor Jesús, bendecimos tu nombre y damos gracias por las maravillas que ofreces a la humanidad. Gracias por tu muerte y resurrección, que no solamente nos regala la salvación y vivir en tu gracia, sino que pone en perspectiva la eternidad. Gracias por tu plan divino para todos. Ayúdanos a valorar la vida aquí en el mundo donde vivimos y acompáñanos en nuestro peregrinar hasta lograr alcanzar tu reino y vivir eternamente contigo. Oramos en el nombre del Señor. Amén y amén. Si nos separamos del camino del Señor, hemos perdido nuestra salvación.
Después que el Señor nos levante, sí. Pero antes de que el Señor nos levante, podemos conocer del Señor y hay de nosotros los que hemos conocido del Señor y nos separamos porque hemos conocido del Señor. Sí es. Preparado en todo tiempo. O sea, tenemos que reconciliarnos de nuevo. Estamos reconciliando de nuevo, confesar de nuevo a Cristo como Señor Salvador y seguir caminando nuevamente. O sea, que si yo lo he oído mucho, porque después de tú ya eres salvo la primera vez, ya tú estás sellado. Pero esa salvación tiene que protegerme y cuidarla. Mentira del diablo. No hay otra palabra que yo pueda decir. La salvación, el Señor nos la da y tenemos que vivir una vida conforme a lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Si no vivimos la vida conforme a lo que el Señor nos dice, no hemos creído en el Señor y no lo hemos internalizado en nosotros. Cuando el Señor nos levante, ya después usted tiene oportunidad hasta que usted se murió. Después que usted se murió, ahí no hay más nada que se pueda hacer. Hasta el último momento, en la cruz del Calvario, Jesús perdonó a uno de los que estaban crucificando junto a él. Hasta el último momento, el Señor tiene misericordia. Después de la muerte, allá, cuando sea levantado, porque será levantado toda persona que muere, los que creyeron en Cristo y vivieron esa vida serán levantados primero y luego serán levantados los que no creyeron en Cristo. Esos para condenación. Ahí es que está lo difícil. Ahí es que está lo difícil. Habrán, pero ahí va a ser difícil. No me viene la palabra ahora. La tribulación, ¿verdad? Pues ahí no va a ser tan fácil como ahora que va a haber gente predicando. Pero ellos sí verán que se levantaron unos y otros se quedaron y habrán entendido. Pero tendrán que pasar por esa tribulación. Hay muchas doctrinas que tergiversan lo que la palabra del Señor dice. Tenga cuidado con eso. Muchos vendrán a decir yo soy y no son. Alabamos al Señor. Tenga el Señor misericordia. Tenga el Señor misericordia. Nosotros alabamos y glorificamos su nombre y postramos nuestras vidas delante de Él. Porque su amor es eterno y será quien nos levantará si hemos ya muerto. Tenemos la esperanza de ver también a nuestros seres queridos. Y los veremos y nos gozaremos delante de la presencia del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Cogemos unos minutitos y en breve comenzamos el culto de alabanza, adoración y predicación y cena en esta mañana.